Las 10 de la mañana, 24 minutos. 10 de la mañana, 24 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con la psicóloga Génesis Montes de Oca Miranda. Ella es directora del Centro Descifrar. ¿Qué tal, Génesis? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo siempre digo, en este lugar me siento como en casa. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro mucho. Génesis, mire, este tema del autismo, ¿verdad? Un tema con el que hemos dicho con usted en varias ocasiones, en las que usted ha venido a la radio, pues, a tocar este tema, ¿verdad? Esto de este trastorno del espectro autista, ¿no? El trastorno del espectro autista en el Ecuador, en lo que tiene que ver con los planteles educativos, ¿no? En donde, pues, los padres pueden ir pues, a matricular a sus hijos con este problema autista. Hemos visto la poca cantidad de planteles que hay primero, la poca cantidad de profesionales para el tratamiento del autismo y una especie como de indiferencia del Estado, ¿verdad? Siendo esto un problema de salud pública también, ¿no? Como lo son muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas le quedan al padre y al mismo niño o niña afectado por este trastorno del espectro autista? ¿Qué alternativas le quedan finalmente? ¿A dónde acudir? Bueno, casi usted lo ha dicho todo, ¿no? Este es un tema que está totalmente abandonado, es un tema donde ni siquiera se conoce la cifra exacta de cuántos autistas están diagnosticados. Por otro lado, de escuelas que cumplen con el requisito que te da el Ministerio de Educación de cierto porcentaje de niños de inclusión, cumplen con eso, pero en realidad en el país tenemos una problemática donde cada día aumenta más el diagnóstico del trastorno del espectro autista y hay muchos niños autistas que lamentablemente no están estudiando. Ahora, tenemos también a padres que pueden costear un tratamiento, porque aquí en Guayaquil se conoce de algunos centros, pero la gran mayoría de padres no lo pueden hacer. Recordemos que aquí en el Ecuador existe una mayoría muy notoria que vive con el sueldo básico. ¿Y qué pasa con estos padres que no pueden costear un tratamiento digno para sus hijos? Y es ahí donde la problemática está latente y que lamentablemente el Estado ni siquiera se toma el tiempo de poder ayudar. Ahora, yo justamente el día de ayer estaba en otra entrevista. Y yo siempre doy las gracias a estos espacios que nos han permitido muchísimo, porque esta lucha pues es larga, pero ya hemos obtenido ciertos logros que, bueno, más adelante los voy a comentar. Pero le indicaba que no es solo de crear, en algún momento alguna alcaldía hizo un centro donde era para ayudar a niños con necesidades especiales y el tema es que no había tantos cupos para todos los niños que iban a solicitar una ayuda y la ayuda que se daba era un día a la semana de tratamiento de 35 o 40 minutos. Esto es algo chistoso, ¿no? Porque la verdad es que no es de gran ayuda y siempre digo, bueno, si vamos a ayudar o si el Estado o la alcaldía quiere ayudar, siempre hay que hacerlo de una manera digna, ¿no? Y es importante pues que primero se hagan políticas en la parte de salud porque ni siquiera sabemos quiénes son los que deben diagnosticar. No se tiene claro en el país quién es el que debe diagnosticar, a dónde debe acudir el hijo. Los colegios no están capacitados, se niega cupos. Créame que hay una cantidad enorme de niños que no están estudiando. En descifrar, como ustedes saben, venimos de parte del centro de descifrar, alzando la voz, indicando que tenemos esta problemática. En descifrar tenemos niños de 6 7 años que nunca han pisado una institución educativa, porque nunca les han dado un cupo en una institución educativa. ¿Qué nos tocó como centro? Yo siempre digo, si a mis niños les cierran 10 puertas, yo les abro 20 y gracias a estos encuentros que tenemos con ustedes, a esto de permitirme utilizar un micrófono y levantar la voz, bueno, esto llegó a los oídos del Ministerio de Educación, la subsecretaría, pues que está al tanto de esta problemática y que está en el día a día en la lucha de cupos para estos niños, pues nos validó como ya una escuela especializada para que nuestros niños al fin puedan estudiar. Es decir, hay varios elementos
uno puede deducir que, como ya lo habíamos al inicio de la entrevista dicho, ¿no? Que, bueno, no hay planteles, faltan profesionales, faltan educadores y los padres no saben qué hacer, creen que lo que tiene el hijo o la hija es un problema de salud común, lo llevan a un médico pediatra, el médico pediatra no sabe lo que está pasando, le diagnostica muy mal o equivocadamente y prescribe por lo consiguiente. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a combatir el problema, Genes. Claro que sí, mira, justamente el día de ayer me llegó una evaluación al consultorio y el niño tiene 6 años sin diagnóstico, cuando es muy evidente el diagnóstico del niño, y le pregunto a la mamita por qué su niño aún no ha sido evaluado y por qué usted no ha empezado la intervención correcta, porque imagínate, la mamá perdió toda la primera infancia de este niño, la más importante para recibir ayuda, y la respuesta de la señora fue, es que el neuropediatra me dijo que debíamos de seguir esperando, que el niño lo que tiene es un retraso del habla. Imagínate a los 6 años cuando ya el diagnóstico es muy evidente. Y qué lástima que esta madre haya perdido tanto tiempo por un profesional que no está empapado de lo que es el trastorno del espectro autista y que ni siquiera tenía que ser él el que tenía que evaluar o diagnosticar. Espero que las personas que nos estén escuchando, las mamás que estén empezando en este caminar, los papitos que están empezando, o que tengan sospecha de que su niño tenga algún rasgo del trastorno del espectro autista, el primer paso no es ir donde el neuropediatra. Ese es el segundo. El primer paso es ir donde un psicólogo especializado en autismo que puede evaluar y detectar sintomatología. Y en la actualidad el índice de autismo aumenta cada día más. Ya se puede diagnosticar a un niño al año y medio, a los 2 años. No tienen que esperar hasta que el niño tenga 5, porque la sintomatología ya se puede detectar a esa edad. Es importante que el padre entienda que la intervención temprana cambia vidas. Mientras más temprano el niño reciba la ayuda, mejor va a ser el pronóstico en su adultez. Esto de las escuelas especiales, esto de los maestros especiales, esto de los educadores especiales, ¿verdad? Surte efecto. eh, las agresiones, por ejemplo, de los niños con autismo, agresiones originadas también por sus compañeros. ¿Cómo la podemos enfrentar, Génesis? Bueno, primero las escuelas especializadas son muy pocas en el país. Hay 126 escuelas con nuestra escuela 2 de abril que hemos logrado sacar los permisos, sería la 127. Imagínate la cantidad de escuela, es mínima, especializada para tratar esta sintomatología. Ahora, las instituciones educativas tienen un porcentaje para aceptar, donde el ministerio les exige aceptar a niños de inclusión. Imagínate que un niño con autismo en el Ministerio de Educación indica que representa 5 niños. Eso quiere decir que si un salón es de 20 niños, ya solo podrían aceptar 15 niños, porque el niño con esta condición se llevó los 5 cupos. Y es ahí donde las instituciones educativas lo que hacen es cumplir con el porcentaje que te exige el Ministerio de Educación y no aceptar a más niños. Ahora, hay un sinnúmero de, aquí no tengo la intención de criticar y de atacar a las instituciones educativas, esa no es mi finalidad. Entiendo lo difícil que puede ser el no tener los conocimientos y trabajar con un niño que es autista. Pero esto también es parte de la institución educativa, porque si a ese niño que tiene esta condición le cobras un cupo como al resto de niños, tienes que darle la atención que el niño necesita. Y es ahí donde las instituciones educativas deberían empezar a invertir en capacitar a sus docentes. Hay una investigación donde dice que en el 2050 todos vamos a tener a una persona autista en nuestras vidas. Vamos a tener a un hijo, a un sobrino, a un primo, todos vamos a tener a alguien en nuestras vidas autistas. Y yo no quiero empezar, yo no quiero esperar a que sea 2050 para empezar a hacer un cambio, sino que trabajar desde ahorita. Y es importante que las instituciones educativas trabajen desde ahorita, ser unas verdaderas instituciones inclusivas, porque ¿qué van a hacer más adelante? ¿Negarle cupo a todos los niños que vayan con esta condición? En la Constitución nos dice que la educación es un derecho para todos y lamentablemente para estos niños no se está cumpliendo. Hay muchos niños que no están estudiando, hay muchos niños que nunca han pisado una institución educativa. ¿Dónde están los derechos de estos niños?
¿Dónde está el Estado viendo por el derecho de estos niños? Ahora, no podemos simplemente decir, no, es que no estamos capacitados. ¿Dónde está tu obligación de dar un buen servicio? Nuevamente digo, mi intención no es criticar ni atacar a las instituciones educativas, pero sí es importante que inviertan en capacitación para sus docentes, porque en las veces que he ido a dar capacitaciones gratuitas a escuelas, me doy cuenta que hay un desconocimiento completo y un desorden completo desde el DS, que son los encargados, los mismos psicólogos, que no tienen ni siquiera los diagnósticos de sus niños. ¿Cómo pueden trabajar con un niño que tiene esta condición si ni siquiera tienen un diagnóstico claro? Y a eso sin hablar de los miles de profesionales que me parece inaudito que los profesionales de la salud, los psicólogos, sigamos con ese mito de decir, no le digas que es autista porque lo etiquetas. ¿Qué tiene de malo ser autista? ¿Desde cuándo tenemos que ver que ser autista es algo malo? ¿Y por qué no podemos dar un diagnóstico si el diagnóstico nos permite dar un buen tratamiento? Profesional que le diga al padre, no le quiero dar el diagnóstico porque es una etiqueta, discúlpenme la palabra, pero es un ignorante del tema, porque el autismo no es nada malo. No es nada malo diagnosticar a un autista y no es nada malo decirle al autista autista. Es malo que piensen que ser autista es malo. Eso es lo malo. 10 de la mañana, 36 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con la psicóloga Génesis Montedioca Miranda, directora del Centro Descifrar. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Disculpe, doña Génesis, le doy mi más cordial saludo. Yo quisiera que antes de continuar con esto del autismo, se le explique a la ciudadanía, porque muchas veces la ciudadanía no sabe lo que es el autismo, cuáles son las características del autismo. Yo mismo, cuando era muchacho, una vez me dijeron del autismo, yo creía que era relacionado con autos y es bueno que la ciudadanía logre entender cuáles son fundamentalmente las características de una persona autista para poderlo tratar. Es sorprendente, pero no solo los ciudadanos, los mismos profesionales de la salud tampoco al parecer saben cómo son los síntomas o los rasgos autistas, ¿no? Y así me llegan niños de 6 7 años aún no diagnosticados y es lamentable. Bueno, el trastorno del espectro autista es una alteración donde afecta a la persona en su ámbito social, comunicativo y en la percepción que tiene de los estímulos externos. Este trastorno inhibe el lenguaje, la comunicación, la parte social y trae ciertas alteraciones medias complicadas en la conducta, ¿no? Pero decir la palabra o el nombre trastorno del espectro autista es entender que cuando se dice espectro, ningún niño se parece al otro. Por eso es importante que los padres no solo se pongan a revisar Google y vean la característica, porque ningún niño tiene la misma sintomatología que el otro. O puede que uno tenga cierta sintomatología y puede que el otro tenga otra. Entonces es importante acudir donde un especialista. ¿Cuáles son los rasgos más comunes? Ausencia de contacto visual, no responder por el nombre, conductas disruptivas, intolerancia a ciertos sonidos, eso se le llama hipersensibilidad, el dar vueltas en su propio eje, correr de un lado para el otro, no seguir instrucciones, no acatar órdenes. Por eso son las sintomatologías más comunes. Pero sí es importante porque los papás, a veces me llegan padres y me dicen, no, es que yo creo que mi hijo no tiene autismo porque mi hijo no se golpea. No, no todos los autistas se golpean. Ojo con eso, ¿no? No, es que yo creo que mi hijo no es autista porque nunca caminó en puntito. Primero, la caminata en punta no es una sintomatología del autismo. No, es que mi hijo no es autista porque dice palabras. Ya, el trastorno del espectro autista es tener complicaciones en la comunicación. Es que el niño no te pueda formar oraciones o no te pueda decir lo que quiere, lo que piensa o lo que siente. Hay niños autistas que sí hablan, dicen palabras y hay otros que no hablan. Por eso es importante que a pesar de que me esté escuchando ciertos rasgos, usted igual acuda a una evaluación, igual acuda donde un profesional. Ahora, ¿en qué momento? Ojo que yo no estoy diciendo que no hay que llevarlos al neuropediatra, estoy indicando que el neuropediatra no es el indicado para detectar autismo, pero sí luego de confirmar el diagnóstico, en caso que lo confirmemos, sí debemos acudir donde un neuropediatra. ¿Por qué? Porque hay investigaciones donde se conecta el autismo con epilepsia. Y no estoy diciendo que todos los autistas sufren de epilepsia.
Estoy diciendo que un rasgo muy marcado del autismo son los episodios de ausencia, donde, y creemos que en los niños con autismo, los niños autistas se evidencia la epilepsia con los movimientos que siempre hemos visto. Bueno, no, en ellos se evidencia con episodios de ausencia, donde quedan mirando un punto fijo y se pierde y luego vuelven. Entonces, puede que sea parte del diagnóstico y el niño no esté teniendo ningún ataque de epilepsia, o puede que sí lo esté teniendo. Por eso es importante que cuando ya tengamos el diagnóstico claro, acudamos donde un neuropediatra a descartar otro tipo de patologías o patologías orgánicas. Pero el autismo no tiene que ver nada con algo orgánico porque no es una enfermedad, es una condición. Entonces a veces me llegan padres y me dicen, es que aún no le puedo detectar, ¿cómo doctora usted le va a detectar autismo? Eh, si mi hijo no se ha hecho todos los exámenes de sangre, de cabeza. Es que el autismo no se detecta de esa forma. El autismo no es una enfermedad o no te va a salir en la sangre. El autismo es una condición que se detecta a través de observación y de sintomatología. Gracias. Alcides, por favor, continúe que mi teléfono se me está quedando sin batería. Las 10 de la mañana, 42 minutos. 10 de la mañana, 42 minutos. Estamos dialogando con Génesis Montedio Caminandas, directora del Centro Descifrar. Hay muchas personas que me han escuchado aquí en este programa y me han preguntado, oiga, ¿y qué debo hacer para ir donde la persona que usted entrevistó, que dicen que es directora de un centro? Entonces yo le doy pues algunos bosquejos de información, pero sería muy importante, Génesis, que usted mismo lo diera, porque hay muchísima gente que está escuchando este programa y que, como digo, me preguntan en el mercado donde yo voy a comprar las frutas, por ejemplo, la semana pasada, el que vende las frutas me preguntaba siempre porque tiene un niño autista. Y mire cómo se canaliza la información. Ojalá que podamos dar una información amplia para conocimiento de nuestros oyentes, sobre todo de los padres que tienen niños autistas. Claro que sí. A ver, bueno, yo soy directora de Centro de Cifrar. Este es un centro que ha venido apostando mucho por una escolaridad inclusiva. Hemos venido luchando por lograr una verdadera inclusión y el centro pues ha creado un programa que tiene patente donde hemos apostado a la preparación escolar, ¿no? Nosotros preparamos a niños y damos intervención terapéutica donde no solo el niño recibe su terapia, sino que también le hacemos todo un escenario escolar para que el niño aprenda a ir a una institución educativa regular, controlando sus emociones, controlando sus conductas, exponiendo las situaciones que van a vivir en una escuela para que cuando le toque hacerlo, pues el niño sepa cómo manejarse, sepa cómo canalizar. Esta conexión que está teniendo con los estímulos externos. En vista de que hemos logrado enviar a más de 40 niños a escuelas regulares, donde han estado teniendo su vida lo más regular posible. También hemos tenido muchos casos de niños que por más que hemos dado intervención no han logrado ser incluidos dentro de una institución educativa porque no nos quieren dar cupos. Esto hizo que nosotros apostemos y vayamos al Ministerio de Educación a tocar puertas para que nos validen como una institución educativa. Actualmente somos un centro que también tiene el aval del Ministerio de Educación. Eso quiere decir que su niño, mientras está recibiendo terapia e intervención y estamos trabajando en que sea independiente y autónomo, pues también está recibiendo la escolaridad. Esta escolaridad que es un derecho y que se debe dar sí o sí en todos los niños, tengan o no tengan una condición. Entonces, nuestro centro pues ofrece esto, intervención temprana, preparación escolar y a su vez ya podemos dar una escolaridad que esté avalada por el Ministerio de Educación. Nosotros no damos direcciones en entrevistas por todo el peligro que estamos viviendo ahorita en el Ecuador. Nosotros trabajamos con niños y tratamos de cuidarlos lo más que podemos, pero sí damos el número de teléfono. Si las personas que nos están escuchando nos quieren contactar, nos pueden escribir o llamar al 09600 64966. Nuevamente lo repito, 09600 64966. Nos pueden escribir y con mucho gusto los atenderemos. Les daremos toda la información del programa. Si algún padre o alguna madre quiere saber si su niño o sospecha que su niño o niña tiene esta condición, pues también damos evaluación, también entregamos diagnóstico y también damos un plan terapéutico para que el padre
que empiece. Nosotros no solo trabajamos con los niños, para nosotros es importante trabajar con la familia. Entonces nuestro programa va enfocado a enseñarle al padre, a enseñarle a la madre a ser el terapista de su hijo, ya que también hacemos conciencia en los papás sobre el diagnóstico y les logramos enseñar que esta condición no se va a curar, que esta condición es de por vida y debemos trabajar en que estos niños desarrollen habilidades sociales, comunicativas, independencia y autonomía para que cuando ellos sean grandes puedan tener una ocupación dentro de la sociedad. Génesis, y el papel del maestro, ¿cuál es en este campo de la preparación y del adiestramiento de los autistas? ¿Qué hace el director de una escuela? ¿Qué hace el maestro en todo esto? Porque al final de cuentas, el autista va a ir para allá, ¿no? Bueno, si nos dan cupos, excelente, ¿no? Primero hay que luchar para que nos den cupos y nos abran las puertas en las instituciones educativas, que es muy complicado para decirte que este año mandé a escuelas a 17 niños y cada niño fue rechazado entre 20 a 25 escuelas. Es sorprendente, o sea, si nos abren las puertas, increíble, ¿no? La función del maestro es fundamental. Es esta persona que regula al niño y conecta al niño al mundo real. Es el que debe estar enseñándole al niño. Pero ¿y qué sucede? Que cuando los niños logran, es como que hay que darle las gracias a las instituciones educativas por permitir que un niño autista vaya a su plantel, donde no debería ser así, porque los padres están pagando para que sus niños estén ahí. Y yo siempre le digo a los papás, no vayan con caras de asustados, porque los padres van un poco más y a llorarles que les den un cupo cuando están pagando una pensión igual que el resto. O sea, qué pena que los padres tengan este sentimiento de rechazo, esta percepción de rechazo, y cuando les dan el cupo en una institución educativa, lo que primero les exigen a los padres es que les lleve una tutora sombra o una maestra acompañante. No sé si tú has escuchado de eso, ¿no? ¿Qué Claro. hacemos con los padres que no tienen los recursos para pagar una escuela, para pagar terapia, para pagar una tutora? O sea, debes tener un sueldo más de $1.000 para poder cubrir con todas esas necesidades. Pero vamos a la realidad del país, pues, o sea, ¿cuántos padres pueden hacer eso? De que pueden, algunos pueden, pero vamos a ser realistas. O sea, vivimos en un país donde los padres viven con un sueldo básico. ¿Cómo cubren todo eso, no? Entonces la tutora sombra es la que se encarga del niño, prácticamente es la niñera, y el maestro pues no interviene. Entonces, si tú me preguntas cuál es la función del maestro, la función del maestro es ser igual con ese niño como lo es con el resto. Porque tú no ves diciéndole a la mamá de otros niños, por favor, venga y ayúdalo a hacer la tarea. Eso lo hace la maestra. Entonces la maestra tiene que conectarse con este niño, lograr entender. Los autistas no se deben adaptar a este mundo, somos nosotros los que nos debemos adaptar a ellos. Entender que existen personas que piensan distinto y ven el mundo distinto. El cambio empieza desde nosotros, el cambio empieza desde entender que el mundo se da de muchas maneras. Y eso también se da en las instituciones educativas donde ni siquiera pueden evaluar al niño a través de sus capacidades, sino que evalúan al niño de la misma manera que que evalúan a otro niño, quizás no con un diagnóstico. Y si tú evalúas de esa forma a un niño con esta condición, no va a funcionar. Entonces, date cuenta que hay muchos problemas en las instituciones educativas donde lamentablemente estos niños tienen un cupo, tienen un espacio, pero no están siendo incluidos dentro de esta unidad educativa. Y eso se debe también a que hay muchos maestros que no aplican el tratamiento pedagógico para personas con autismo. Es ahí donde yo te digo que lamentablemente en las instituciones educativas no invierten en la capacitación, porque los docentes, sí es verdad, o sea, la malla curricular de los docentes en las universidades no te dan una clase para trabajar con autismo. Es más, ni siquiera en la universidad para los psicólogos. O sea, yo no recuerdo una clase en mi universidad donde me hayan aumentado en la malla una clase para trabajar con niños con capacidades especiales. Y mira que soy psicóloga. Entonces, aquí hay que empezar a cambiar un montón de cosas y entender que existen niños que necesitan una ayuda distinta o que necesitan aprender y que aprenden de una manera distinta. Y ojo con esto, con las personas que nos están escuchando, los autistas son muy inteligentes, pero es una inteligencia que nosotros nos va a tomar tiempo entenderla. Y te doy un ejemplo, yo tengo niños en el consultorio donde tienen 3 o 4 años, saben leer, saben contar del 1 al 5.000.
¿Cómo lo aprendieron? No tengo ni idea. Pero les cuesta otras cosas, les cuesta esperar turnos, les cuesta mantenerse sentados. Quizás son muy buenos en matemáticas y muy malos en lengua, pero no podemos decir que los niños autistas no pueden, porque su inteligencia es fantástica. Tengo niños que hablan hasta 5 idiomas. ¿Por qué no potencializar sus habilidades Oh, y no fijarnos netamente en lo que ellos no pueden, sino que empezar a trabajarlos desde lo que ellos sí pueden? O sea, aquí hay que cambiar la manera en que vemos a los niños con una condición, porque se piensa que ellos no son capaces o que no pueden cuando son muy capaces, cuando son muy inteligentes, cuando ellos simplemente tienen una inteligencia que aún no la entendemos, pero no nos podemos quedar en eso, en que no entiendo. Debemos empezar a cambiar el sistema, debemos empezar a cambiar a la sociedad, esa mirada de no puedes, a cambiarla a una mirada de vamos, yo te ayudo desde lo que tú sabes. correcto, Génesis. La verdad es que muy importante la labor que realiza usted y y los profesionales que se encargan del tratamiento con los niños autistas, ¿verdad? Ante estas tremendas limitaciones que existen en el país, que van desde lo institucional hasta lo profesional, pasando por lo personal y familiar. Hay mucho que hacer en este tema, hay muchísimo que hacer y siempre será este espacio de esta emisora y este programa, este espacio estará abierto para continuar dialogando sobre este tema con usted y muchos otros profesionales para ahondar en los conocimientos, en la profundidad del tema del autismo, porque siempre estaremos beneficiando a este sector importante también del grupo de nosotros que pertenecemos a esta sociedad. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, Génesis. A ustedes, hoy los extrañé hartísimo. Espero verlos pronto. Muchísimas Sí, gracias por la invitación y cualquier cosa, correcto. siempre estaré predispuesta a poder comunicar y a levantar la voz por esta comunidad que lamentablemente está siendo abandonada. Correcto, ha sido la psicóloga Génesis Montedioca Miranda, directora del Centro Descifrar.